Hoy iniciamos el aprendizaje de ciencia y tecnología desde la casa. En un contexto de amenaza por la pandemia del COVID-19, las habilidades y conocimientos científicos que desarrollemos nos permitirán enfrentar mejor estas situaciones. Antes de iniciar esta sesión, te recomendamos tener a mano un cuaderno y un lapicero para tomar apuntes. Y no te olvides de invitar a tus papás o hermano mayor para que te acompañe. Vamos a empezar con 2 preguntas para reflexionar. Anota en tu cuaderno y comparte tus respuestas con la persona que te acompaña. ¿Cómo tu familia y comunidad están enfrentando la pandemia del COVID-19? ¿Cuál crees tú que es el aporte de la ciencia y tecnología para combatir el coronavirus? Estimados estudiantes, pero necesitamos aprender más sobre esta pandemia que llegó al Perú. Te cuento que en Italia, un pueblo de unos 3.000 habitantes logró contener la expansión del virus con un experimento único en el mundo. Este pueblo era el centro de la epidemia del COVID-19 en ese país. A inicios de febrero, 2 vecinos de ese pueblo estaban internados en un hospital de la zona por una pulmonía. Ante la ausencia de síntomas que indicasen que era COVID-19, los médicos descartaron realizar el examen para detectarlo. ¿Tú qué crees? ¿Tenían o no tenían el COVID-19? Sin embargo, después de 2 semanas de curas ineficaces, un médico decidió saltarse las normas y realizó un examen de COVID-19 a los 2 vecinos y dio positivo. No habían tenido contacto con ciudadanos de China ni otros que presentasen síntomas. Solo sabían que antes de desarrollar la enfermedad habían pasado muchas horas en un bar. ¿Cómo crees que se habían contagiado? Uno de ellos murió. Se constituyó en la primera víctima del COVID-19 en Italia. El alcalde del pueblo declaró la cuarentena, obligó a los vecinos a quedarse en casa, cerró escuelas, bares, iglesias y otros. Nadie podía entrar ni salir, solo policías y militares y los abastecedores de alimentos, medicina y panadería. Se dio una situación similar a la que actualmente estamos viviendo en el Perú. ¿Por qué crees que se dieron estas medidas drásticas? Para enfrentar esta pandemia que pone en riesgo a todas las personas de cualquier lugar por la fácil propagación del virus, en este periodo de actividades radiales se te proponen los siguientes retos. En esta primera sesión, que corresponde al día de hoy, esperamos que logres explicar cómo la ciencia y la tecnología se constituyen en una oportunidad para combatir esta pandemia. Y en las siguientes sesiones, que se desarrollarán en las sucesivas semanas, vas a explicar por qué el COVID-19 ha alertado tanto a la sociedad, en qué se parece o diferencia a otras epidemias que se producen en nuestro país, como es el dengue y otros. Explicar cómo debemos nutrirnos para que nuestro cuerpo pueda hacer frente a estas enfermedades. Explicar cómo debe ser la limpieza en la vida diaria, personal, hogar, comunidad, para hacer frente al coronavirus y cómo la ciencia y la tecnología nos ayudan. Como producto de tu aprendizaje, en todo el programa se propone elaborar un tríptico que podrás ir haciendo a medida que desarrollas tus aprendizajes. El mismo lo podrás compartir con tus compañeros cuando retornes a tu escuela. Como te podrás dar cuenta, todas las sesiones serán muy interesantes y te ayudarán a tener una mejor actuación frente al problema. Para poder lograrlo, tendrás que participar en la sintonía de este programa en la hora señalada, estar atento a la secuencia, hacer anotaciones y crear tu propia opinión de los hechos a partir de la información que recibas día a día. Muy bien, ahora sí vamos a iniciar esta sesión, recordándote el reto del día.
ser capaces de explicar cómo la ciencia y la tecnología son una oportunidad para superar problemáticas sociales como la pandemia del COVID-19. Esto te será útil porque te permitirá sustentar tus decisiones con información válida. Ahora nos vamos a asegurar de haber comprendido el reto. ¿Qué deben hacer ustedes cuando les piden que expliquen? ¿Qué es lo que te piden que expliques? ¿La ciencia y la tecnología están presentes en nuestra vida y en la sociedad? ¿Cómo? ¿Qué es una oportunidad? Ahora vamos a escuchar con atención un innovador experimento que involucró al pueblo de la historia presentada al inicio. Terminado cada párrafo, se te plantean preguntas para reflexionar que te ayudarán a construir tus explicaciones sobre cómo la ciencia y la tecnología son una oportunidad para superar esta problemática social y finalmente dar respuesta a esta pregunta planteada. Ahora te animo a asumir el reto. Recuerda, si hay alguien a tu lado, comparte tus ideas y también puedes tomar apuntes. Continuamos y nos preguntamos sobre el contagio de los dos vecinos. Estas dos personas se infectaron. No habían tenido contacto con personas de China, ni con personas que presenten síntomas. Esas eran las causas principales de contagio de coronavirus que se consideraban, pero en este caso no se cumplía ninguna de las dos. Entonces, ¿cómo podrían haberse contagiado? ¿Cómo había llegado el virus hasta ese pueblo? ¿Qué pretenden los investigadores conocer con esas preguntas? Exprésale tus posibles explicaciones a la persona que te acompaña o anota en tu cuaderno. Todas sus respuestas son válidas, estimados estudiantes. Considerad que los científicos querían explicar cómo se había producido el contagio. Escuchamos el innovador experimento. Para descubrir la forma de contagio, los médicos instalaron en la escuela del pueblo un centro de análisis para realizar el examen para detectar el contagio de coronavirus. En los 6 días siguientes, todos los habitantes se sometieron voluntariamente a la prueba elaborada por una escuela de medicina. Espero que los estudiantes de primero y segundo de secundaria expliquen con sus propias palabras a la persona que está a su lado qué buscaban los científicos con este experimento. Sí, esa es la respuesta. Los investigadores buscaban saber si existían otros casos en todo el pueblo que pudiesen ser la fuente de contagio para aislarlos y evitar su propagación. Escuchamos los resultados de la primera prueba. Detectaron el virus en 89 personas que las aislaron de inmediato en sus casas durante 14 días. Pero lo que más le llamó la atención es que más de la mitad de ellos mostraban pocos o ningún síntoma. Los investigadores dijeron, eso es algo que no había ocurrido en ninguna de las epidemias del último siglo. Tener ese porcentaje de asintomáticos es peligrosísimo. Asintomáticos es una palabra compuesta. A es un prefijo que significa sin. Sintomáticos proviene de síntomas. Es decir, asintomáticos son personas contagiadas que no demuestran los síntomas. ¿Qué dicen los estudiantes de primero y segundo? ¿Por qué es peligrosísimo que hayan personas asintomáticas? ¿Es posible que haya personas cercanas a ustedes que estén infectadas y no muestren los síntomas? Justifiquen su respuesta y escriban en su cuaderno. Tienen razón ustedes, estudiantes, en lo que están pensando, porque esas personas siguen su vida habitual y contagian a un número muy elevado de personas. Y también puede ser que alguien esté infectado y no podamos darnos cuenta.
Presta atención ahora para comprender qué más hicieron los investigadores. Transformaron el pueblo en un laboratorio experimental único en el mundo. Por la existencia de infectados asintomáticos, los investigadores propusieron al gobernador de la ciudad transformar el pueblo en un laboratorio experimental único en el mundo. Dijeron los investigadores, teníamos unas condiciones irrepetibles para entender cómo se comporta este virus. Había una muestra de 3.300 personas aisladas. Se les había aplicado un test y se sabía si estaban o no infectados. Podíamos controlar sus movimientos y con quién se relacionaban. Era todo perfecto. Estudiantes de primero y segundo y secundaria, conversen con las personas que los acompañan y expliquen ¿cuál era la novedad del experimento? ¿Cómo ayudaría esta experiencia en la lucha contra el coronavirus? Así es, la novedad del experimento consiste en que se estudió a todo el pueblo, se les aplicó la prueba y se les controló. El pueblo entero era el laboratorio. Además, ayudaría a obtener datos más completos y útiles sobre el comportamiento del virus para el control de esta pandemia y evitar su propagación. 12 días después, se volvía a controlar a todos los habitantes del pueblo. Hubo 8 nuevos casos positivos, de los cuales 6 estaban relacionados con los infectados del primer examen. A todos ellos se les impuso el aislamiento. Presta atención a las conclusiones a las que llegaron los científicos. Primero las escuchas con atención y luego vas a realizar una pequeña tarea. Los científicos demostraron científicamente 2 cuestiones fundamentales. La primera, que el periodo de incubación del virus es de 2 semanas. El periodo de incubación es el que transcurre desde que el virus ingresa al cuerpo de la persona sana hasta que aparecen los primeros síntomas de la enfermedad. Segundo, que cualquier estrategia o forma de contención de esta pandemia debe tener en cuenta el elevado número de positivos asintomáticos. Positivo asintomático son las personas que dan positivo a la prueba de coronavirus, es decir, han contraído el virus o están infectadas, pero no manifiestan ningún síntoma. ¿Qué aportaron los científicos respecto al COVID-19 con esta investigación? ¿Qué dicen los estudiantes de primero de secundaria? ¿Y los de segundo? ¿Qué tan importantes para la población en general son estas conclusiones a las que llegaron los científicos? Vas a explicar con un dibujo en el que representas el periodo de incubación del coronavirus. Una persona asintomática haciendo su vida normal en este momento de emergencia. Tú, en medio de la situación de emergencia que vivimos, poniendo en práctica las conclusiones de los científicos. Repito, ¿qué tan importante para la población en general son estas conclusiones a las que llegaron los científicos? Vas a explicar con un dibujo en el que representas el periodo de incubación del coronavirus. Una persona asintomática haciendo su vida normal en este momento de emergencia. Tú, en medio de la situación de emergencia que vivimos, poniendo en práctica las conclusiones de los científicos. Puedes agregar flechas o conectores entre los dibujos. ¡Excelente! Era muy sencillo. Seguro que te has dibujado maximizando tu protección.
con aislamiento como los pobladores de la historia, con distancia entre las personas o con mascarilla, porque no sabemos si están infectadas las personas y no tienen síntomas. Finalmente, para completar el reto y después de haber escuchado el trabajo realizado por los investigadores de la Universidad de Italia en la lucha contra el coronavirus, responde: ¿cómo la ciencia y la tecnología ayudan a enfrentar la pandemia del coronavirus? Explica utilizando la información científica. ¿Cómo tú ayudas a frenar y enfrentar el coronavirus? Debes sustentar tu respuesta. Repito, ¿cómo la ciencia y la tecnología ayudan a enfrentar la pandemia del coronavirus? Explica utilizando la información científica. ¿Cómo tú ayudas a frenar y enfrentar el coronavirus? Debes sustentar tu respuesta. El conocimiento compartido por los científicos del periodo de incubación del virus y el conocimiento que existe en personas asintomáticas ayuda a evitar la propagación y maximizar la protección para no contagiarlo. El aislamiento de los infectados, el cumplimiento de la cuarentena por la población y la actitud responsable de todos los ciudadanos ayuda a contener la expansión del virus. Los científicos, médicos e investigadores buscan cómo hacer frente a las enfermedades. El experimento del pueblo de Italia no es replicable en ciudades grandes, pero se asegura que sí es posible controlar la difusión del virus a nivel de barrio, identificando rápidamente dónde se generan los brotes y aislando a los posibles contagiados. ¡Qué bien! Felicitaciones a todos y todas por esta experiencia vivida. Ahora tienes un espacio en tu familia cómo demostrarles que has logrado el reto. Cuando al explicar sobre el tema, en este caso la pandemia del COVID-19, tú relacionas información científica, sustentas el aporte de la ciencia, justifica las medidas de prevención con base científica. Con la finalidad que sigas desarrollando la competencia, te dejamos el siguiente reto. Justifica con información científica el aislamiento social como medida eficaz para evitar la propagación del coronavirus. Te sugerimos que estas preguntas las desarrolles en tu cuaderno y te sirvan como evidencia de aprendizaje y lo presentes a tu profesora o profesor cuando lo solicite. Esperamos que esta experiencia te haya ayudado. Hasta nuestro próximo encuentro. Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. Perú, Perú, Perú. Tus hijos hoy te cantan
nacido en tu suelo, milenario.